osteodisplasias, o si hay cáncer, si hay algún tipo de tumor o algunas varices o úlceras, ¿ok? Además de tomar muestras para biopsia y enviar para anatomía patológica, la endoscopía también puede llegar a detener una hemorragia, cauterizando o haciendo algún tipo de inyección con sustancias vasoconstrictoras o trombosanas, ¿ok? O suturando de forma manual, ¿verdad? A través de la endoscopía, o utilizando algún método de hemostasia como la ligadura con banda elástica, los endoloops o suturas mecánicas. Bueno, teníamos después dos tipos de úlceras, entre ellos la úlcera péptica, la úlcera gástrica. ¿En qué se diferenciaban las dos? Las úlceras que son pépticas, las úlceras, duodenales, específicamente hablando de las duodenales, son mucho más frecuentes en jóvenes, ¿sí? Las úlceras duodenales son más frecuentes en jóvenes. Las gástricas ya aparecen más en los adultos mayores, ¿verdad? En los adultos de más edad. Y las úlceras duodenales suelen tener un dolor un poquito más intenso que la úlcera gástrica en sí. Dan un dolor que se llama dolor de hambre, le dice, dolor hambriento, le dice eso. Y que desaparece con la ingesta de alimentos. Leche o cualquier alimento que no sea muy condimentado suele aliviar el dolor de ese paciente. Sin embargo, en el caso de las úlceras gástricas, el dolor puede, en este caso de la úlcera gástrica, el dolor puede intensificarse más por ingestas de comidas que tengan mucho condimento, picante, cebolla, el café, el tereré, ¿verdad? O fritura, que puede intensificar más todavía ese dolor. Es lo opuesto a las úlceras duodenales, que sí se alivian con la ingesta de alimentos, ¿ok? Entonces, si ustedes están en esa edad todavía de que si tienen un dolor intenso y les pasa solamente comiendo con la ingesta de alimentos, posiblemente sea una úlcera duodenal que ustedes están teniendo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, si al comer ciertos alimentos como frituras, picantes o que sean muy condimentados, le da más dolor, posiblemente tengan una gastritis y eso puede estar generando una úlcera. Bueno, había un cuadro de cómo yo puedo identificar la localización topográfica de una úlcera. Bueno, las úlceras, si ustedes se acuerdan, el estómago tiene dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor. Generalmente las úlceras se encuentran en la curvatura menor, ¿verdad? Vamos a tener entonces una clasificación, que es la clasificación de Johnson. ¿Ustedes ya escucharon esa clasificación? Sí. Es una clasificación que se puede hacer tanto por endoscopía como por radiografía con contraste, radiografía varitada. ¿En qué consiste este procedimiento? En diagnosticar la localización y tomar una conducta de acuerdo a ese tipo de úlcera. Por ejemplo, si yo tengo una úlcera y es en la curvatura menor, y esa úlcera se llega a perforar, y además de eso, ¿verdad? Abro el abdomen, encuentro la úlcera de la curvatura menor del estómago, y después voy y encuentro una segunda úlcera en el duodeno. Tengo dos úlceras en distintas partes del tubo digestivo, estómago y duodeno. Son dos intestinos diferentes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo ya abrí, yo tengo que hacer la resección de esa úlcera, resecar esa úlcera, hacer una gastrectomía. Y el duodeno, si no está perforado, no hace falta quitar, ok. Pero para terminar la cirugía, yo sé que las úlceras que son tipo 2 de Johnson y tipo 3 y tipo 4 son hipersecretoras de ácido, o sea, tienen mucha estimulación por el nervio vago, son vagales, son parasimpáticas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? Además de quitar la úlcera, yo tengo que hacer una sección del nervio vago, ahí a nivel de sus ramas que inervan al estómago. De esa forma yo disminuyo la acidez y ese paciente no vuelve a tener una recidiva de una úlcera. Entonces, si yo tengo una Johnson, y si yo sé que el paciente tiene una úlcera Johnson tipo 2, tipo 3 o tipo 4, entonces yo tengo que hacer una vagotomía, además de la cirugía del estómago. Si yo tengo una úlcera tipo 1 de Johnson, que es en la curvatura menor, las tipo 1 de Johnson no son hipersecretoras de ácido. Aquí el problema es otro, puede ser que sea por un déficit en la secreción de mucus, pero no es por hiperacidez. No es el vago el problema acá. Entonces la cirugía se reserva solamente a hacer la gastrectomía, sin hacer una vagotomía, sin cortar el nervio vago.
Entonces, eso el cirujano tiene que saber, y la endoscopía y la radiografía con contraste creó este método, que es la clasificación de Johnson. Entonces, tenemos 5 grados de esa clasificación, que se clasifica de acuerdo a su ubicación topográfica. La tipo 1 se encuentra aquí, en la curvatura menor. La tipo 2 se encuentra también en la curvatura menor, pero ya se encuentra también en el duodeno, una úlcera del píloro o de la primera porción del bulbo duodenal o el duodeno. Y la tipo 3 es ya en el antro pilórico, no es en el duodeno, sino que en el antro del píloro, sería la porción del espinal de nuestro estómago. Aquí es tipo 3. Esa tipo 2 y la tipo 3 son hipersecretoras, son personas muy ansiosas. Van a ver que tenemos que una persona es muy ansiosa, se estresa muy rápido, o tiene una carga laboral muy estresante, entonces tiene una hiperestimulación de su nervio vago. El vago es el que estimula la hipersecreción del jugo gástrico. Entonces, cuanto mayor el estímulo, mayor la secreción y más riesgo de úlceras. Sin embargo, en la tipo 1 de Johnson no hay hipersecreción, no hay una hipersecreción de jugo de ácido clorhídrico acá. Simplemente hay algún tipo de trastorno, por ejemplo, déficit de producción de mucus. ¿Ok? Por ejemplo, ¿quién hace eso? El Helicobacter pylori. ¿Qué hace el Helicobacter pylori? Ingresa en las células gástricas del estómago, ingresa dentro de las células del estómago, las células gástricas, y empieza a producir allí una disminución en la secreción de mucus. Entonces, ¿qué pasa? La acidez que antes era neutralizada por el mucus, ahora no hay mucus, entonces la acidez empieza a lesionar al estómago y ahí empieza con una gastritis. Si no se trata, se ulcera, se forma una úlcera y ahí tenemos úlceras que pueden sangrar o perforarse. ¿Está bien? Entonces tenemos hasta acá 1, 2, tipo 3. La tipo 4, que no está en esta imagen, pero ustedes pueden buscar después en internet o en otras páginas, van a ver que el tipo 4 se encuentra en el cardias, o la parte más alta de la curvatura menor, aquí, en la parte alta, en el cardias. Y la tipo 5 se debe ya generalmente no a un trastorno de hipersecreción o déficit de mucus, sino que aquí hay simplemente una formación de úlceras a consecuencia de la medicación o la medicación exagerada de un paciente con AINES, antiinflamatorios, aspirinita, que suele generar mayor acidez. ¿Está bien? Entonces, generalmente la tipo 5 es una úlcera que se encuentra en cualquier parte, sea fundus, curvatura mayor, cara posterior, cara anterior del estómago, en cualquier otra parte del estómago. Entonces, puede ser única o pueden ser múltiples, 2, 3 úlceras, pero en cualquier otra parte del estómago que no sea esquecitado. ¿Está bien? Ese es tipo 5 y se ve en pacientes que consumen mucho AINES, se ve en este caso úlceras por medicamentos de forma exagerada. Son 5 tipos de la clasificación de Johnson, no se olviden. Acá tenemos tipo 1, la cabeza en la curvatura menor, hay una secreción de ácido normal, pero hay un déficit en su producción de mucus por infecciones, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, es uno de los ejemplos. Grado 2 y 3 hay un aumento, en este caso, en el grado 2 puede ser normal, pero puede estar aumentado, y en el grado 3 también puede estar normal, pero la mente está aumentado. Otro detalle que hay que entender aquí es que el grado 2 y el grado 3 de las úlceras gástricas, según la clasificación de Johnson, se ve en pacientes que tienen el grupo sanguíneo el O positivo. Esas personas que tienen el grupo sanguíneo O son personas más ansiosas, más hiperexcitadas, que se estresan más fácilmente que cualquier otra persona. Entonces tienen más tendencia a tener úlceras tipo 2 o tipo 3 de Johnson. Bueno, ¿para qué Johnson creó esta técnica? En el caso del 5, el tratamiento basta suspender los AINES. Simplemente tratamos de evitar que el paciente consuma fármacos que sean en este caso, AINES, antiinflamatorios no esteroideos. ¿Está bien? Evitar eso. Ver otro medicamento que no produzca hipersecreción o agregarle un protector gástrico. En el caso del grado 1, vamos a hacer una resección del estómago. Así. Gastrectomía. Quitamos esa porción del estómago y
Unimos de nuevo el estómago, hacemos una anastomosis en este caso puede ser pilórica o gastroduodenal con el duodeno, sería la cirugía de Billroth tipo 1, sin necesidad de cortar el nervio vago. Acuérdense que el nervio vago, en este caso el izquierdo, ¿verdad? Viene por acá, después se ramifica, da varias ramas que inervan la cara anterior de nuestro estómago. Yo puedo hacer una sección del nervio vago en sus ramas directamente, si es que consigo encontrar las ramas, se llama vagotomía selectiva. Ahora, puedo cortar el nervio vago más arriba, que hay todas esas inervaciones también van a ser cortadas, se llama vagotomía troncular, porque corto el tronco del nervio vago y no sus ramas, sino que el vago en sí. El problema de esa cirugía de vagotomía es que el plexo celíaco también recibe las ramas del nervio vago. ¿Se acuerdan del plexo celíaco? Y el plexo celíaco es algo que daba la inervación del plexo para la vesícula, la inervación de la vesícula, del hígado, del páncreas, del duodeno. Entonces, al cortar el nervio vago también yo disminuyo, en este caso, la inervación de la vesícula. La vesícula puede quedar con déficit de espasmos. Ahora, en el grado 2 y 3, sí o sí se tiene que cortar, además de la gastrectomía, sí o sí se tiene que cortar el nervio vago. Esa es la diferencia que ustedes me van a anotar, por si les pregunto en el examen. ¿Cuál sería la conducta en un paciente que tiene una úlcera tipo 2 o tipo 3 de Johnson, que se perforó? Ahí yo le voy a poner opciones: gastrectomía parcial con anastomosis gastroduodenal, con vagotomía o gastrectomía parcial con anastomosis gastroduodenal sin vagotomía. En uno voy a poner con y el otro sin, y ustedes van a tener que elegir. Acuérdense, el tipo 1 sin vagotomía, tipo 2, 3 para adelante con vagotomía, y la tipo 5 es solamente suspendiendo los aires. ¿Ok? Para eso sirve Johnson. Se hace una clasificación endoscópica, o si no tienen endoscopía, se puede ver úlceras en el estómago a través de una radiografía con contraste. Se puede ver las úlceras del estómago. Bueno, después tenemos otra clasificación. Esto era para úlceras. ¿Ustedes se acuerdan que otra causa de las hemorragias digestivas altas, además de úlceras que son no varicosas, tenemos las que son varicosas? ¿Cuál es la principal causa de hemorragia digestiva varicosa? La hipertensión portal, que genera varices. ¿Cómo se genera una hipertensión portal? Por una cirrosis, que puede ser la cirrosis generalmente alcohólica, pero puede ser infecciosa, traumática, neoplásica, viral, ¿verdad? Hay varias causas que pueden generar una cirrosis, pero entre las causas más frecuentes suele ser la alcohólica, cirrosis alcohólica. Esa cirrosis genera aumento de la presión de los sinusoides hepáticos, que genera aumento de la presión de la vena porta, ¿verdad? Y también de las venas suprahepáticas, generando allí un aumento de la vascularización y dilatación de las venas esofágicas. Por eso se dilatan y tenemos varios. Ahora, ya habíamos visto eso. Luego, yo sé que esta paciente o ese paciente, si sobrevive a la hemorragia de la hematemesis, ¿verdad? Del sangrado, si sobrevive, ¿qué va a pasar después? Yo tengo que evaluar cuál sería el porcentaje o la esperanza de vida de ese paciente en un año. Y para eso se creó un método de evaluación que se llama BATEA, que se llama clasificación de Schill-Pool. ¿Ya escucharon también hablar de esa clasificación? Clasificación de Schill-Pool. Es una clasificación que se utiliza como parámetros laboratorio y ecografía y signos clínicos. Por ejemplo, la bilirrubina, que se ve en el hepatograma laboratorio, ¿sí? Se ve también acá como criterio para la clasificación de Schill-Pool. La ecografía para ver si hay ascitis, en este caso líquido libre en cavidad, se usa el ECOFAS, la ecografía. Si yo quiero ver también en la clasificación de Schill-Pool albúmina, entonces solicito albúmina y proteína, y ahí yo voy a tener el valor de la albúmina. ¿Está bien? Después el tiempo de protrombina, que se usa para ver cómo está el tiempo de coagulación de ese paciente, TP, el famoso TP, tiempo de protrombina. Entonces yo tengo bilirrubina, tengo la albúmina, tiempo de protrombina, BATEA y
de encefalopatías. El paciente puede tener trastornos en su sistema nervioso central a consecuencia de un mal funcionamiento de su hígado, también, como disminución del nivel de conciencia, el paciente puede estar letárgico. Bueno, y el último, el que dijimos, la ascitis, que se ve con la ecografía. Entonces, ¿qué parámetros utiliza la clasificación de Scheel-Pool y para qué sirve? Sirve para ver la esperanza de vida del paciente durante 1 a 2 años. ¿Y qué utiliza? Criterios laboratoriales como la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina. Y clínicos como signos clínicos de encefalopatía y ecográficos como la ascitis. ¿Para qué sirve entonces? Para ver porcentaje de esperanza de vida. Y le da un puntaje máximo de 3 a cada uno de esos criterios. Como son 5, el puntaje máximo es de 15. ¿Ok? Cuanto más alto el puntaje, peor es el pronóstico y menor es la esperanza de vida de ese paciente. No va a soportar un año ese paciente. ¿Ok? Entonces no hay que sobrevivir el paciente y acabó. Ese paciente en un año puede volver a tener complicaciones y fallecer. Se llama clasificación de Scheel-Pool. ¿Está bien? Scheel-Pool. ¿Qué utiliza? Parámetros laboratoriales, clínicos y ecográficos o imaginológicos. Se llama BATEA. BATEA. B de bilirrubina. Ahora, justo está fallando el... Bueno. BATEA. BATEA. Si no hubiera... duplica y después se vea más. Bueno. Sí, claro. No se preocupen, va a funcionar. Tengan. Sí, dá pra ver. Vai que você A nossa frente vai ser diferente da tua. não se preocupe. Não tem problema. Troca de notinha. Bueno, escribieron BATEA. B de bilirrubina, A de albúmina, T de tiempo de protrombina, E de encefalopatías y A de ascitis. BATEA. Esos son los parámetros que se utilizan para hacer la clasificación de Scheel-Pool. Si se le pregunta a ustedes qué es la clasificación de Scheel-Pool, es una clasificación que mide la esperanza de vida del paciente en un plazo de 1 a 2 años. Se ve en pacientes con cirrosis. Se utiliza en pacientes con cirrosis. Entonces, no es que nosotros solo vamos a salvar la vida del paciente ahí en ese momento agudo, ¿verdad? Claro que el objetivo es que esté vivo, pero después de eso tenemos que tratar de mejorar su estilo de vida del paciente para prolongar su esperanza de vida de ese paciente. ¿Está bien? La sección de Scheel-Pool. Como puntaje máximo, vamos a tener una clasificación. A, que le va a dar un puntaje de 4 a 6, ¿sí? Una clasificación leve, eso sería leve. ¿Cuánto es la esperanza de vida de un puntaje de 4 a 6? Es del casi al 100% de que puede llegar a un año y de un 80% que llegue a los 2 años. Ese paciente puede llegar a sobrevivir si es que solo tiene un puntaje de 4 a 6 de la clasificación de BATEA, de Scheel-Pool. Si tiene un puntaje de 7 a 9, ya disminuye más todavía su esperanza de vida, puede bajar a un 80% de esperanza de vida en un año y un 40 a 50% en 2 años. Y si tiene un puntaje mucho más alto que 9, 10 hasta 15, ese paciente tiene un 40% o un 50% de sobrevivir esse año, esse un año. Doutor, tira a foto da tua tela e a gente não tem esse slide. Sí, puedes, no hay problema. Solo No grupo. ahí está, pronto. Pronto. Ahí. Acabou. Solo porque você se ofereceu. Eu? Bueno, Eu? ah tá. E dá muita sorte. BATEA, bilirrubina. Deixa eu tirar a foto. Fica aí, Amara. Fica aí, fica parado. Fica aí. Não, vem pra cá.
Terminar esse assunto. Otra noticia, no va a entrar en la clase de patología quirúrgica, trauma de hígado. No va a entrar. ¿Está bien? ¿Quiero? Não, não consegui nem comprar o teu celular. Que passou? Você tem esse? Oi? Obrigada. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces.